La educación es la base del desarrollo de cualquier país. Sin embargo, en Colombia, la brecha entre la educación urbana y la educación rural sigue siendo enorme. Mientras las ciudades cuentan con tecnología, metodologías innovadoras y formación docente actualizada, en las zonas rurales la realidad es muy distinta. Más de la mitad de los jóvenes y niños en áreas rurales estudian en escuelas sin acceso a Internet, con infraestructura deficiente y en muchos casos con un solo docente encargado de múltiples grados al mismo tiempo. Además, la formación que reciben no siempre responde a sus realidades ni a las necesidades de su comunidad. Pero el problema no es solo la falta de infraestructura, también existe un gran vacío en la formación de los docentes que trabajan en estos contextos. Muchos no han recibido capacitación específica para enseñar en zonas rurales. No cuentan con herramientas digitales ni metodologías innovadoras que les permitan potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. Como resultado, miles de niños en el campo colombiano crecen con pocas oportunidades para su futuro. Entonces, ¿cómo cerramos esta brecha? ¿Cómo garantizamos que un estudiante en una zona rural reciba la misma calidad educativa que un estudiante en una ciudad? La respuesta está en transformar la formación docente. Por eso propongo la creación de una maestría en educación rural inclusiva. Este programa tiene como objetivo capacitar a los docentes con estrategias pedagógicas innovadoras y herramientas tecnológicas accesibles adaptadas a la realidad del campo colombiano. Con esta formación, los profesores no solo mejorarían su enseñanza, sino que también podrían desarrollar modelos educativos que respondan a las necesidades de sus comunidades. A lo largo de este análisis voy a explicar el contexto actual, los actores involucrados, la relación con las condiciones de calidad establecidas por el decreto 1330 y la resolución 21795 y por qué esta propuesta representa una solución real y viable. Porque la educación rural no debe ser una barrera, sino una puerta hacia nuevas oportunidades. En Colombia, más de 10 millones de personas viven en zonas rurales y para miles de niños y jóvenes el acceso a la educación sigue siendo un desafío. Pero no se trata solo de llegar a la escuela, sino de lo que realmente encuentran allí. Las escuelas rurales se enfrentan a muchos problemas estructurales que afectan directamente el aprendizaje. Muchas están en mal estado, con techos que se filtran cuando llueve, sin acceso a agua potable ni electricidad estable. Además, la falta de conectividad es una barrera enorme. Mientras en las ciudades los estudiantes pueden acceder a plataformas virtuales y herramientas digitales, en las zonas rurales la mayoría ni siquiera tienen internet. Pero más allá de la infraestructura, el currículo también es un problema. Los programas educativos suelen estar diseñados desde una perspectiva urbana, sin considerar las necesidades de las comunidades rurales. Esto genera un desajuste entre lo que se enseña en el aula y la realidad que los estudiantes se enfrentan fuera de ella. En muchas zonas agrícolas o indígenas, la enseñanza sigue modelos tradicionales que no incluyen formación práctica en actividades productivas o conocimientos contextualizados a su entorno. A esto se suma el desafío del cuerpo docente. En las escuelas rurales es común que un solo profesor tenga que enseñar varios grados al mismo tiempo, sin recibir formación específica sobre cómo manejar esta situación. Además, muchos docentes asignados a zonas rurales no son originarios de estas comunidades, lo que genera una desconexión cultural y dificulta la enseñanza. El resultado de todos estos problemas es claro. Los estudiantes rurales tienen menos oportunidades de acceder a la educación superior y integrarse en el mercado laboral. La tasa de deserción en estas regiones es mucho más alta que en las ciudades y los índices de analfabetismo sigue siendo preocupante. Ni si, si quiero cerrar esta brecha, es necesario un cambio profundo en la manera en que se forman los docentes rurales y en cómo se diseñan los programas educativos para estas comunidades. Esto nos lleva al siguiente punto, los actores clave que deben intervenir en esta transformación. Para que cualquier propuesta de mejora en la educación rural sea efectiva, es fundamental identificar quiénes son los actores que intervienen en este proceso y cuál es su rol. No se trata solo de los docentes y los estudiantes, sino de un sistema completo que debe trabajar en conjunto. El primer actor clave es el Ministerio de Educación Nacional.
Es la entidad encargada de definir las políticas públicas en educación, regular la calidad de los programas y asignar los recursos para el desarrollo de proyectos educativos. Sin un compromiso claro del gobierno, cualquier propuesta corre el riesgo de quedarse en el papel. Las universidades y facultades de educación también juegan un papel central. Son las responsables de formar a los futuros docentes y de garantizar que su preparación incluya metodologías adaptadas a la enseñanza en zonas rurales. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los programas de formación docente tienen un enfoque generalista, sin profundizar en los retos específicos de la educación rural. Otro actor clave son los gobiernos locales y las secretarías de educación departamentales y municipales. Muchas decisiones sobre infraestructura, contratación de docentes y programas de apoyo dependen de estas entidades. Si bien el Ministerio de Educación define las políticas, son los gobiernos locales los que las ejecutan. Y aquí es donde muchas veces se generan los mayores problemas de implementación. Los docentes y directivos de las escuelas rurales son sin duda el pilar más importante del sistema. Son quienes están en contacto directo con los estudiantes y enfrentan día a día las dificultades del entorno. Sin embargo, la falta de formación específica y la falta de recursos adecuados hacen que su labor sea más difícil. No puedo olvidar el papel de la comunidad. Padres, líderes locales, organizaciones sociales tienen un impacto significativo en la educación de los niños y jóvenes. En muchas zonas rurales, la familia y la comunidad cumplen un rol educativo complementario, y cualquier programa de formación docente debe incluir estrategias para integrarlos en el proceso de aprendizaje. Por último, están las empresas tecnológicas, ONGs y organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE, que pueden aportar financiamiento, asesoría técnica y soluciones innovadoras para mejorar la conectividad y los métodos de enseñanza en el campo. Si estos actores trabajan de manera articulada, es posible transformar la educación rural en Colombia. Y precisamente una maestría especializada en educación rural no solo capacitaría a los docentes, sino que también serviría como un puente para conectar a estos actores y generar un cambio real. Ahora que ya sabemos quiénes están involucrados en este proceso, es momento de presentar la solución. Una maestría en educación rural inclusiva diseñada específicamente para enfrentar estos retos. Hasta este punto hemos identificado los problemas de la educación rural y los actores que intervienen en ella. Ahora quiero presentar una solución concreta, una maestría en educación rural inclusiva. Esta maestría estará diseñada para capacitar a docentes con herramientas y metodologías innovadoras, permitiéndoles enseñar en zonas rurales de manera efectiva. Mi objetivo es que se puedan formar profesionales que no solo comprendan los desafíos del campo colombiano, sino que también sepan cómo superarlos con estrategias pedagógicas adaptadas a la realidad de cada comunidad. El programa tendrá un enfoque híbrido, combinando aprendizaje presencial con formación virtual. Esto permite que los docentes que puedan continuar trabajando en sus comunidades mientras se capacitan. Además, incorpora metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos y el uso de tecnologías accesibles, incluso en lugares con poca conectividad. La maestría está estructurada en 4 semestres, cada uno diseñado para desarrollar competencias claves. En el primer semestre, los docentes estudian los fundamentos de la educación rural y las políticas públicas relacionadas. En el segundo semestre, aprenden sobre metodologías activas y estrategias para la enseñanza en contextos rurales. En el tercer semestre, se enfocan en la tecnología educativa y en cómo adaptar herramientas digitales a comunidades sin acceso constante a Internet. Finalmente, en el cuarto semestre realizan un proyecto de intervención en una comunidad rural, aplicando todo lo aprendido para generar un impacto real. Esta estructura garantiza que los docentes egresados no solo mejoran su enseñanza, sino que también sean agentes de cambio en sus regiones, diseñando modelos educativos más inclusivos y contextualizados. Además, la evaluación en este programa no se basa únicamente en exámenes tradicionales. Se utilizan portafolios digitales, estudios de caso y análisis de impacto en comunidades reales, permitiendo medir el aprendizaje de manera más efectiva. Esta maestría no es solo una especialización más, es una herramienta de transformación para la educación rural en Colombia, pero para que realmente tenga impacto debe cumplir con los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. Aquí es donde entra en juego la relación con el documento maestro y las condiciones establecidas en el decreto 1330 y la resolución 21795. Toda propuesta académica en Colombia debe cumplir con ciertos estándares de calidad.
En el caso de esta maestría en educación rural inclusiva, es fundamental que su diseño se alinee con las condiciones establecidas en el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 21795 de 2020. Este marco normativo debe cumplir 9 condiciones de calidad que todo programa de educación superior debe cumplir. Veamos cómo esta maestría se ajusta a cada una de ellas. Denominación y justificación. La maestría está diseñada específicamente para la educación rural, respondiendo a una necesidad concreta del país. Plan de estudios estructurados. Cada semestre está organizado para desarrollar competencias específicas en enseñanza rural, metodologías activas y tecnología educativa. Organización académica. Se propone un modelo híbrido con formación teórica y aplicación práctica en comunidades rurales, facilitando el acceso a docentes de todo el país. Investigación e innovación. El programa incluye un proyecto de intervención en el último semestre, asegurando que los egresados generen un impacto en sus comunidades. Relación con el sector externo. Se plantea la vinculación con ONGs, empresas tecnológicas y entidades gubernamentales para mejorar la infraestructura y el acceso a recursos educativos. Infraestructura y medios educativos. Se promueve el uso de herramientas digitales de bajo consumo de datos y metodologías adaptativas a contextos rurales con conectividad limitada. Formación de docentes. La maestría asegura que los egresados tengan una preparación especializada en enseñanza rural, algo que los programas tradicionales no ofrecen. Cumplir con estos estándares no solo garantiza que la maestría sea viable a nivel académico, sino que también asegura que los docentes formados en ella reciban una educación de calidad, alineada con los desafíos reales de la educación rural en Colombia. Ahora que analizó el programa y su alineación con el marco normativo, queda un punto claro: cómo se compara esta propuesta con otros programas similares en el país. En la siguiente sección explicaré por qué esta maestría representa una verdadera innovación en la formación docente. Comparación con otros programas. En Colombia existen varias maestrías en educación, pero la mayoría tienen un enfoque generalista. No están diseñadas para responder a las particularidades del contexto rural. Incluyen estrategias adaptadas a zonas con baja infraestructura y conectividad limitada. Voy a comparar esta maestría en educación rural e inclusiva con otros programas existentes. Las maestrías tradicionales en educación se centran en modelos pedagógicos generales, sin considerar las necesidades del sector rural. Un docente egresado de estos programas puede mejorar su enseñanza, pero no recibe formación específica para manejar aulas con múltiples grados, enseñar en comunidades con baja alfabetización digital o enfrentar barreras culturales propias del campo colombiano. Las maestrías en tecnología educativa se enfocan en el uso de herramientas digitales para la enseñanza, pero suelen estar diseñadas para contextos urbanos con acceso estable a Internet. Esto deja fuera a las comunidades rurales, donde la falta de conectividad sigue siendo un problema crítico. Mi propuesta, maestría en educación rural inclusiva, se diferencia porque combina ambas áreas. Ofrece formación en pedagogía especializada para enseñanza en zonas rurales y el uso de tecnología adaptada a comunidades sin acceso a Internet constante. Además, esta maestría incluye un enfoque práctico y comunitario. No solo capacita a los docentes, sino que los integra en proyectos de intervención reales dentro de sus propias comunidades. En lugar de limitarse a la teoría, aplica su aprendizaje en el campo, asegurando que el conocimiento tenga un impacto directo. Otra ventaja clave es su modalidad híbrida. Mientras que muchas maestrías en educación requieren que los docentes asistan presencialmente a una universidad en una ciudad, esta propuesta combina sesiones presenciales con formación en plataformas accesibles, permitiendo que los maestros continúen trabajando sin dejar sus comunidades. En conclusión, esta maestría no solo responde a los estándares del Decreto 1330 y la Resolución 21795, sino que también llena un vacío en la formación de docentes rurales en Colombia. Pero para que una propuesta como esta tenga validez y sustento, es fundamental apoyarme en referencias teóricas y estudios sobre la educación rural. Toda propuesta académica debe basarse en un marco teórico sólido. Esta maestría toma como referencia autores y estudios que han analizado los retos y oportunidades de la educación en contextos rurales. Paul Freire, su concepto de educación liberadora, resalta la importancia de un aprendizaje contextualizado, donde la enseñanza se adapte a la realidad de los estudiantes. Jacques Delors, en su informe de la UNESCO, plantea que la educación debe centrarse en 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Este enfoque es clave en la formación de docentes que trabajan en las comunidades rurales. John Dewey,
Su modelo de aprendizaje basado en la experiencia enfatiza la importancia de la práctica en la educación, principio que aplico en esta maestría con proyectos en campo. Decreto 1330 de Resolución 21795. Normativas que regulan la calidad de los programas de educación superior en Colombia, garantizando que la propuesta sea viable y cumpla con los estándares exigidos. Informes de la OCDE y el Banco Mundial. Estudios recientes han señalado que la falta de formación docente especializada es uno de los principales factores que afectan la calidad de la educación en zonas rurales. Con esta base teórica y normativa, la maestría en educación rural inclusiva se presenta como una solución viable y necesaria para transformar la educación en el campo colombiano, porque la educación rural no debe ser una barrera, sino una puerta al desarrollo. Formar docentes especializados en estos contextos no solo mejora la enseñanza en las comunidades rurales, sino que también abrirá nuevas oportunidades para sus estudiantes. Si queremos un país más equitativo, debemos garantizar que la educación de calidad llegue a todos los rincones de Colombia. Esta propuesta es un paso en esa dirección.